Todo el mundo parece estar de acuerdo de un hecho: un barco se hundió de verdad en las heladas aguas del Atlántico Norte del 15 de abril de 1912 y aproximadamente 1.500 pasajeros a bordo de este barco murieron. Lo que sí viste del final de Titanic, la película, la conspiración simplemente sugiere que el Titanic no era en realidad la maravilla técnica que la compañía matriz del barco, la White Star Line, había prometido. En cambio, la White Star Line cambió de barco para el viaje de Baltimore, Nueva York, y el barco, que supuestamente era el flamante Titanic, era en realidad un barco más antiguo, el Olympic. Es más, esta teoría de la conspiración sugiere que todo el accidente fue una estafa al seguro que salió totalmente mal. Ahora llegaremos a JP Morgan y el apogeo de los grandes barcos. La British Wheat Star tenía una dura competencia en Inglaterra y en todo el mundo. Localmente tenían una feroz rivalidad con la Cornwall Stanley Company Deet, que entre 1906 y 1907 habían enviado en su viaje inaugural los buques de pasajeros más grandes del mundo, Lusitania y el Mauretania. Para competir con el Lusitania y su compañero White Star Line entró en una guerra de barcos gigantes. La compañía no era ajena a tales batallas. El Lusitania y el Mauretania de Gernat habían superado los llamados cuatro grandes de White Star en términos de velocidad máxima, pero esta vez la compañía tenía un respaldo extra. En 1902, White Star se había convertido en propiedad de la International Mercantile Marine, un holding financiado por el famoso financiero JP Morgan. Con el que permiso de Morgan, el presidente de White Star Line, Jubil Ismail, comenzó a trabajar en lo que se conoció como barcos de clase Olympia. Si no podían igualar la velocidad del Lusitania, los barcos de clase Olympia superarían a los de Cornet, serían aún más grandes y lujosos. Se encargaron tres barcos: el Olympic, el Titanic y el Britannic. El Olympic fue el primero que se construyó y fue considerado el barco líder. Su primer viaje fue ampliamente promocionado y sus primeros viajes fueron un éxito rotundo, pero en su quinto viaje el barco se encontró con serios problemas. El 20 de septiembre de 1911, mientras pasaba cerca de un barco militar llamado Hawket, el Olympic dio un giro inesperado. Ambas naves estaban con la guardia baja y acabaron estrellándose completamente. El Olympic pudo volver a puerto, pero gravemente dañado. Un juicio más tarde haría responsable a la White Star por el accidente. Todo lo anterior es generalmente aceptado como un hecho, pero es el choque del Olympic donde las cosas comienzan a no encajar para muchos. Después del accidente, según los teóricos de la conspiración, el Olympic se convirtió en un desastre económico. La demanda significaba que las reparaciones no estarían cubiertas por el seguro y no recaudaría dinero mientras estaba en los muelles del puerto para ser reparado. Así que la compañía hizo un cambio. Su segundo barco, recién construido, tomaría el nombre de Olympic, mientras que su barco más antiguo y dañado se convertiría en el Titanic. Con el tiempo, el verdadero Olympic, que ahora operaba secretamente como el Titanic, se hundiría en un accidente del cual White Star podía cobrar un pago de seguro apropiado para construir un barco nuevo, mientras que el barco originalmente construido como el Titanic había sobrevivido. Lo único que arruinó el plan fue un iceberg.
Otros teóricos de la conspiración afirman que hay un razonamiento más nefasto para el hundimiento. JP Morgan estaba detrás de todo ese plan, deseoso de usar un barco inferior para ahogar a sus enemigos a bordo. Los defensores de ambas teorías apuntan a una serie de pistas. No se permitió hacer un examen público del Titanic antes de su viaje, por temor a que los expertos descubrieran que era realmente el Olympic, según afirman los fieles de esta teoría. Y luego están los ojos de Wade, un residente popular que encuentra la segunda foto sospechosamente cambiada, afirmando que de hecho se trataba del Olympic. Hay una gran cantidad de detalles adicionales, por ejemplo, diversas reclamaciones independientes entre ellas que apuntan a que el barco que estaba en el fondo del mar es el Olympic, un lugar del Titanic original. Los investigadores del Titanic Stephen Hall y Bruce Burlingame han publicado un libro donde el tema Titanic Olympic, ¿qué barco se hundió? También han ayudado a escribir otros libros sobre la historia del Titanic, incluyendo Titanic, The Ship Magnificent. En ambos se comenta el argumento de los ojos de Wade. El Olympic, como el Titanic, fue equipado originalmente con la misma disposición de 14 ojos de Wade a bordo de su zona de prop, pero 2 ojos de Wade adicionales fueron instalados más tarde. Ya estaban ahí en marzo de 1912 y comentan al respecto. Tal y como estaba, Bright Star solo podía esperar recuperar los 2/3 del valor de la nave. Examinadas de cerca, ninguna de las afirmaciones sobre el Olympia y el Titanic pueden sostener el fenomenal esfuerzo que habían sido necesario para el cambio. Las dos naves no eran exactamente idénticas. El Titanic contaba con una cafetería de diferentes restos y un restaurante a la carta ampliada, escribe Schwarzenegger, y fue notificado en base de la experiencia anterior de la compañía con el Olympic. Eso no es todo, es simplemente imposible hacer pensar que un barco de 1 año de antigüedad por un nuevo, dice, señalando una serie de pequeñas diferencias entre los dos, incluyendo placas de acero adicionales que se le entraron en las bandadas de los motores de Olympic, añadidas en 1911 y que todavía estaban allí en las inspecciones posteriores de los años 20 y 30. Cuando el Titanic fue investigado por la Junta de Comercio británica, no se encontraron tales placas. No sé que el Titanic o el dueño JP Morgan estuvieran completamente fuera de sospecho. De hecho, Morgan demostró un poder fenomenal sobre los Estados Unidos durante su vida, resolviendo la crisis bancaria de 1907 casi sin ayuda. El hundimiento del Titanic terminó siendo el fracaso financiero absoluto para la EMM, que se declaró en bancarrota 2 años después.